Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, vino a sus discípulos. Dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vayamos también nosotros, para que muramos con él. Hasta aquí nada más en la lectura. Bueno, los grupos de crecimiento están terminando sus estudios de las parábolas y quedaban 6 lecciones al final nada más para comenzar el último estudio del año. Y entonces pensé, bueno, sería interesante que ya que hemos visto las parábolas de Jesús, que en estos 6 últimos estudios que van a hacer los grupos de crecimiento, veamos la parte de los milagros de Jesús. Entonces tenía que elegir 6 milagros de Jesús. Pero los 6 milagros entre los muchos milagros de Jesús, tenía que elegir 6 que fueran distintos, diferentes, que trataran diferentes temas. Así que rápidamente hice una lista de milagros, de los milagros que iban a dar una panorámica de lo que era el poder del Señor. Y el quinto de los 6, yo tenía bien claro cuál tenía que ser el primero y cuál tenía que ser el último. Pero el quinto de los 6 fue la resurrección de Lázaro. Y tenía que grabar el video. Y cuando llegó el momento de grabar el video, comienzo a leer este capítulo el día anterior varias veces. Y es tan rico, pero tan rico que decía, pero ¿por dónde agarro ahora, no? Porque tenía que hablar 10 minutos nada más. ¿Por qué? Porque este capítulo presenta un panorama, en este milagro hay un panorama completo y maravilloso, no solamente de lo que es el poder de Jesús resucitando a Lázaro, que es un milagro excepcional. Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento milagros de resurrección, y en el Nuevo Testamento, posteriormente, milagros de resurrección, y en la vida de Jesús, milagros de resurrección, pero ninguno se parece a este. Ninguno tiene la dimensión de este milagro. Pero no era esto lo que me llamaba la atención, sino que en este capítulo, en todo el capítulo 11, usted puede penetrar en el corazón de Jesús. Leyendo este capítulo, usted llega al corazón de Jesús, porque acá está la humanidad de Jesús, en toda su grandeza, en 2 palabras nada más. Dice que llegó frente a la tumba de Lázaro y Jesús lloró. Y allí usted tiene la gran humanidad de Jesús, ¿no? La humanidad de Jesús. El Jesús hombre, que siente frente a la muerte como nosotros y se solidariza con nosotros. Y por el otro lado, allí mismo, la palabra creadora de Dios que lo saca, y usted tiene la divinidad de Jesús. El Dios hecho hombre, el Dios encarnado, está allí presente en toda su dimensión, en el milagro más grande y en la expresión más humana. El milagro más grande porque 4 días y ya el cadáver estaba en descomposición. Y la expresión más humana
porque no hay nada más humano que el llanto. El llanto es la expresión del corazón más profunda del corazón del hombre. Ustedes saben que Betania, donde sucede esto, era una aldea pequeña. Aún hoy es una aldea pequeña. Betania son como esas aldeas que viven a la sombra de las grandes ciudades. La gran ciudad es hoy Jerusalén, y Betania sigue siendo una aldea, tiene 800 más o menos habitantes en este momento, lo que quiere decir que es un pueblito pequeño del otro lado del Monte de los Olivos. Está a 3 kilómetros, 30 cuadras nada más de Jerusalén, en el camino que va a Jericó, por donde pasaba el samaritano de la parábola de Jesús, en ese camino. Allí vivían 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. Lucas, en su Evangelio, pinta el cuadro de esta familia y nos muestra las diferencias que había, diferencias que todos conocemos y que solamente hoy yo voy a mencionar así de pasada, que las 3 personas eran bien diferentes. En primer lugar, Marta, que era la persona activa, cuidadosa, práctica, que era la que preparaba todo para recibir a Jesús en su casa, que se preocupaba, dice Lucas, de los muchos quehaceres, que se quejaba a Jesús y le decía: Señor, ¿cómo puede ser que mi hermana no me esté ayudando en todo esto? Es esa mujer para quien la vida es actividad permanente. María era la otra parte, sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras, es la parte contemplativa de la vida, ¿no? Alguna vez hemos hablado de estas 2 mujeres como como una sola persona, ¿no? En nosotros hay la parte activa y está también la parte contemplativa, pero una siempre se subraya más que la otra. En ellas estaba bien marcada la diferencia. Una era toda actividad y la otra era contemplación. Y por el otro lado está Lázaro, que a pesar de ser tan famoso, porque todos recuerdan lo de Lázaro, sin embargo, era un hombre seguramente de trabajo que sostenía a su familia, pero no sabemos nada acerca de él, ni tampoco tenemos un dicho trascendente de Lázaro. En él lo más importante fue lo que Jesús hizo. Y sabemos solamente que después de la resurrección hicieron una cena en la casa, invitaron a Jesús, y que esto decidió a los enemigos que quisieron matarlo. Esto está ya al final del capítulo y en el capítulo 12. Pero hay una certeza que aparece aquí, que es muy interesante, y es que, y lo subraya Juan, pensemos que Juan está escribiendo el Evangelio 60 años después de los Hechos. 60 años después. Y que no es el jovencito que estaba al lado de Jesús, es un hombre que ya tiene cerca de 90 años o sobrepasó ya los 90 años cuando escribe el Evangelio. Y él dice así, dice: y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Fíjese usted el detalle con el que él coloca y menciona a las 3 personas. Él no habla del amor del Señor en el conjunto, sino él habla del amor del Señor particularmente con cada uno de ellos. El Señor amaba a cada uno de ellos. No había discriminación en Jesús. No discriminaba entre el contemplativo y el activo, el líder y el que es más pasivo, el que trabaja activamente en la sociedad y el que trabaja dentro de su casa. En una sociedad tan discriminativa como la nuestra, es muy importante entender que el amor de Jesús es un amor que se extiende a todas las personas, sin tener en cuenta ni la raza, ni la condición social, ni el grado de inteligencia que la persona tenga, ni su preparación. Que el amor de Jesús es un amor que no tiene discriminación, que es un amor igual para todos. Y deja Juan otro detalle muy importante, y es que el amor de Jesús no solamente se expresaba hacia los 3 hermanos, sino que era bien percibido por ellos. Porque cuando lo mandan a llamar a Jesús, le dicen: Señor, el que amas está enfermo. El mensaje era ese: el que amas. Yo veo aquí una relación de amor entre el Dios hecho hombre
y el hombre común. Porque esta gente no vivía en Jerusalén, no pertenecía a la élite de Jerusalén. Vivía en una aldea. Si hoy es pequeña, era todavía mucho más pequeña en aquel momento. Las casas de las aldeas alrededor de Jerusalén se abrían para los peregrinos porque Jerusalén no daba abasto en el momento de las fiestas. Eran como posadas para los que llegaban a ese lugar. Jesús llegó allí a Betania, y si leemos con detenimiento el Evangelio vamos a ver que muchas veces van a Betania porque seguramente residían allí. Y Jesús tenía un amor especial para esta familia, que no es una familia típica porque está formado por 3 hermanos, que son diferentes, pero Jesús los amaba. Y esto es lo primero que deja Juan en el relato, el amor de Jesús por ellos. Y yo me preguntaba, ¿por qué Juan subraya primero este amor de Jesús? ¿Y por qué subraya que el pedido fue: el que amas está enfermo? Porque inmediatamente después de decir esto, aparece aquí un baldazo de agua helada. Dice, recibe Jesús la noticia y en vez de salir corriendo, se queda. No se mueve. Juan plantea el panorama de amor. Y después de plantear el panorama de amor y de decir, el que amas está enfermo, dice inmediatamente, entonces Jesús se quedó en el lugar en que estaba. Esa tardanza de Jesús crea ansiedad. Usted pónganse en el lugar de las 2 hermanas que tienen a su hermano enfermo grave, que llamaron a Jesús porque creen en el poder de Jesús, porque cada una de ellas, las 2, saben que si el Señor viene, Él no muere. Lo van a decir también, lo van a decir. Pero el detenimiento de Jesús provoca ansiedad. El paso del tiempo va desgastando la esperanza. Se produce el llanto, el enfrentamiento con la muerte y el sepulcro, el golpe del duelo, y Jesús está pasivo. El amor de Jesús toma a veces caminos incomprensibles para los seres humanos. El amor de Dios toma caminos a veces que nosotros no entendemos. Somos los occidentales demasiado racionalistas. Queremos racionalizarlo todo. El primer choque que yo tuve con la cultura oriental lo tuve justamente en la ciudad de Jerusalén. Yo llegaba a un lugar y decía, ¿y este lugar quién es? ¿Qué es? Entonces me decía, este puede ser. No, pero seguro, ¿qué es? No admitía el puede ser. No admitía, mire, puede ser que Jesús haya pasado por aquí, pero puede ser que no haya pasado por aquí. Hasta que el guía me dijo, usted es un típico occidental, racionaliza todo. Acá nosotros hemos aprendido que hay cosas que las podemos saber y hay cosas que no las podemos saber. Que hay cosas que estamos seguros y hay cosas que no estamos seguros. Con el mismo guía fuimos a Capernaum. En Capernaum nos muestran la ruina de lo que fue Capernaum. Allí hay una casa marcada en rojo, con un punto rojo. Dice, ven ese punto rojo, esa es la casa de Pedro. Yo le digo al guía, escúcheme, ¿cómo saben ustedes que es la casa de Pedro? No me dijo que acá, dice, eso lo pusimos por los turistas occidentales. Nos tienen hartos diciéndonos, ¿dónde está la casa de Pedro? ¿Dónde está la casa de Pedro? Marcamos, ahí está la casa de Pedro, te la sacás de encima. ¿Por qué? Porque nosotros somos racionalistas, es decir, queremos tener todo y saber todo y conocer todo, hemos sido formados así. Y Jesús se detiene, y es difícil de entender un amor que se detenga frente a la necesidad del otro. Es difícil entender eso, es difícil entenderlo. Pero hay cosas que no están dentro del alcance de nuestro entendimiento. Y la fe tiene que admitir que hay cosas que Dios hace que no se entienden. El otro día estaba viendo a Ariel atender un perro que parece que había salido y lo había agarrado una jauría y lo había dejado maltrecho. Uno de los mordiscos le había agarrado el ojo.
Entonces estaba él con el perro, lo acuesta y yo miraba. Y empieza a trabajar sobre el ojo, porque en alguna forma había que curarlo. Y el perro levantaba la cabeza e intentaba morderlo. Y él lo tenía que sostener para ponerle allí. Y yo decía, esto es lo que me pasa a mí con Dios. Que muchas veces yo me levanto y digo, ¿por qué? Porque siento que la curación es una agresión. El perro no entendía que la curación era salud para él. Él lo entendía como una agresión. Le faltaba la capacidad de razonamiento del que lo está curando. Y frente a Dios nos falta la capacidad de razonamiento para entender lo que Él quiere hacer. Ni Marta ni María entendieron por qué Jesús se detuvo, pero se detuvo. Y Jesús esta vez, y yo cuando leí este capítulo decía, Señor, por última vez lo hiciste, para que entendiera yo y me callara la boca. Por única vez Jesús fue explicando por qué se detuvo. Le dijo a los discípulos, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado yo allí, para que ustedes crean. Dice, bueno, la fe de ustedes necesitaba que yo me quedara. Ustedes en este momento necesitaban ver un gran milagro, porque van a ser sacudidos. Por lo tanto, yo me quedé por ustedes. Cuando llega y habla con Marta, le explica a Marta, le dice, ¿crees? Marta dice, yo sí, ya sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No será que la fe tuya es una fe puesta en el futuro y no está puesta en el presente? Por eso me quedé, porque había que perfeccionar la fe tuya. Y cuando llega frente a la multitud reunida, Jesús ora y dice, yo te doy gracias porque me has oído. Y yo sé que siempre me escuchas, pero oré así a causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Jesús está haciendo no se quedó por nada, se quedó porque los discípulos tienen que aprender algo, se quedó porque María y Marta tienen que aprender algo, se quedó porque la multitud tiene que aprender algo, pero el que está sufriendo no lo entiende. Y Jesús descorre el velo para decirme a mí, yo me quedé por esto. Yo me quedé por esto. Yo me quedé porque estaba buscando algo. No siempre los porqué de Dios se hacen visibles a los hombres. No siempre los porqué de Dios se hacen visibles a los hombres. Pero siempre hay un porqué, aunque yo no lo conozca. Y una frase muestra el corazón de Jesús en esa situación. Porque toda la racionalidad con que Jesús trabaja, de decir, tengo que quedarme, para que ellos, mis discípulos, crean, para que estas mujeres perfeccionen su fe, para que la gente reciba un testimonio, no le quita a Jesús que cuando llega frente a la tumba, llora. Y llora no por su hermano, por su amigo que va a resucitar. Llora ante el dolor de Marta y de María, porque es el dolor de todos los seres humanos frente a la eternidad. Llora por la condición humana. Llora por todos nosotros, Jesús. Si su amigo iba a resucitar, si él ya sabía que iba a resucitar, él llora porque ve los efectos del mal y del pecado en nuestra raza, que nos abre el sepulcro y la muerte. En medio de todo esto están Marta y María, que a pesar del dolor mantienen la fe. Y creo que ellas son el gran ejemplo de este capítulo tan complejo.
Señor, le dice Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Cambia el orden de las palabras, pero dicen las dos exactamente lo mismo, que a pesar de todo la fe permanece. Y la gloria de Dios la llegaron a ver justamente porque en vez de la rebelión, ellos mantuvieron, en medio de la tormenta, mantuvieron la fe. Detrás de estas palabras está lo incomprensible que Dios permitió que sucediera. Ninguna de ellas dice, yo entiendo lo que pasó. Pero las dos creen que el amor de Dios siempre es perfecto. Que Dios la seguía amando. Saben que el amor es inquebrantable, aunque no entendamos lo que pasó. No dudan de la bondad de Jesús, ni dudan del cuidado de Jesús, ni dudan del permanente amor de Jesús. Nosotros conocemos la historia hasta el final. Ese es un problema cuando uno lee la Biblia, ¿no? Que uno ya sabe cómo termina. Entonces no se hace tanto problema. Y cuando uno ve llorar a Marta y a María, dice, no, pero unos versículos más adelante resucita. Pero ellos no habían leído el Evangelio. Así que para ellos esto era un ejercicio tremendo de fe. La descripción siguiente que tiene la Biblia es Lázaro sentado a la mesa con Jesús, Marta sirviendo y María ungiendo a Jesús. El cuadro siguiente es, pasó la tormenta y volvimos a la normalidad. Volvimos. Porque siempre se vuelve a la normalidad. Siempre se vuelve. Tenemos que entender lo que significa el amor de Jesús y sus características especiales. Yo aprecio a ciertas personas. Apreciar significa dar el precio que tiene. Cuando yo digo yo aprecio, viene de valorar. Le estoy dando a esas personas el valor que tienen. Usted y yo tenemos cariño. Cariño. Cuando decimos cariño tiene que ver con el afecto. Es cuando le decimos a alguien te quiero. Pero en esa frase te quiero, que es la expresión verbal del cariño, estoy diciendo que es una necesidad personal de beneficiarme también, porque querer es la forma de decir poseo. Es la necesidad de beneficiarse también con el intercambio afectuoso. Jesús ama y su amor está directamente relacionado con su voluntad. Está dispuesto a dar lo mejor de sí, a no esperar retribución, a buscar el bien de aquello que ama. Nosotros amamos por lo que los otros son para nosotros. El amor de Dios es unilateral. Nos ama a pesar de lo que somos. Cuando Juan expresa aquellas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, está poniendo toda la humanidad allí. Dios ama a todos los hombres, aun aquellos a quienes a nosotros nos cuesta amar o no podemos amar. Porque el amor de Dios es un amor universal, es un amor universal que busca siempre el bien de los hombres, el bien de sus hijos. Estaba en el laboratorio de análisis, en el momento de la extracción de sangre, esperando. Allí había un papá con su hijito, chiquito, y entra el chiquito para que le extraigan sangre. Y el chico comienza a gritar, desesperado, y llama a su padre. Y su padre sufre, lagrimea y se queda quieto. ¿Por qué? Porque lo necesita. Y yo mirando a ese padre que sufría y se quedaba quieto, decía, así es el corazón de Dios. Así es el corazón de Dios.
sufre, permítanme que lo humanice. Esto no es correcto teológicamente, pero es correcto para que lo entendamos. Sufre y lagrimea, pero busca el bien de aquellos que aman. María, Marta y Lázaro tenían la certeza de que Dios los amaba, aunque siguiera caminos tortuosos. Y Jesús manifestó que los amaba profundamente, porque llega el final de la historia, y es un final donde el amor se vuelca sobre ellos. 3 cosas dice la Biblia acerca de la naturaleza de Dios. No estoy hablando de los atributos, sino de la naturaleza de Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. Se lo dice Jesús a la samaritana. Explica con eso que Dios no es corpóreo. Por eso Dios puede estar en todas partes. Si fuera corpóreo no podría estar en todas partes. Es espíritu en el sentido más amplio. Es esencialmente espíritu. En segundo lugar, Dios, dice la Biblia, es luz. Lo dice Juan en su carta. Y acá usa una metáfora, es opuesto a las tinieblas. El pecado, la maldad, la muerte son oscuridad. Dios es luz. Quiere decir que Dios es santidad, es bondad, es vida. Pero la tercera definición de la esencia de Dios es amor. No dice simplemente que Dios ama, sino que es. Es decir, que la esencia misma de Dios es el amor. El amor de Dios es intrínseco. Los hombres necesitamos un motivo para amar. Dios no lo necesita. Dios no lo necesita. Nosotros necesitamos un disparador de simpatía o de compasión o de retribución para poder amar. El amor de Dios no tiene motivo. Él ama porque es amor. Dios ama inmotivadamente y se lo tiene que recordar a Israel, que creía que Dios lo amaba porque era un pueblo excepcional. Y Dios le dice, no porque sean ustedes más que todos los pueblos, sino porque porque el Señor los amó. No crean que ustedes son excepcionales. Cuando Juan habla acerca del amor en su primera carta, dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios es prioritario para todos los hombres. Y esta es una de las cosas más difíciles de entender. Que Dios nos ama. Que Dios tiene amor para con nosotros. Le voy a hablar especialmente a los papás. A los papás. Cuando yo era chico existía el cuco. No sé si todavía está el cuco. Seguramente ahora será el increíble Hulk o una cosa así. O el hombre de la bolsa. ¿No es cierto? Hay muchos papás que utilizan a Dios como si fuera el cuco o el hombre de la bolsa y frente a los males de los hijos le dice, Dios te va a castigar. Usted no sabe el tremendo efecto que tiene esta palabra porque va definiendo a la persona de Dios en la mente infantil. Yo prefiero que usted hable del cuco o del hombre de la bolsa, no meta a Dios en este asunto. No meta a Dios. Es interesante que los grandes ateos que ha tenido la humanidad en los últimos siglos nacieron en hogares cristianos y con padres comprometidos con la fe. Ingmar Bergman, el director sueco, era hijo de pastores. Federico Nietzsche venía de familia de pastores. Jean-Paul Sartre venía de familia religiosa y sin embargo fueron ateos. ¿Saben por qué? Le dijeron que Dios lo va a castigar, pero nunca le dijeron que Dios los amaba. Y yo creo que este es uno de los problemas más fuertes que tenemos, que es que distorsionamos a veces lo que es el amor de Dios, la esencia misma de Dios. Hay un famoso poeta inglés, ya termino, no se asuste. Hay un famoso poeta inglés que se llamaba Francis Thompson, que lo mencionan todos los poetas ingleses después de su muerte. Todos hacen referencia a él. Hacen referencia a un poema de él, únicamente. Un poema de él. Pero prácticamente todos
usted va leyendo a los autores ingleses y siempre hay una referencia a este poema. Este hombre, Francis Thompson, tiene una historia muy interesante. Tuvo un conflicto con los padres y abandonó su casa. Ahora, esto era más o menos en 1870, 1880, en Londres, en esa década. Y abandonando la casa del padre empezó a vivir como vagabundo por las calles. Dormía al lado del río Támesis, en la ciudad, y cayó en manos, empezó a tener malas compañías, y las malas compañías lo llevaron a lo que era la droga en aquel momento, el opio, y se transformó en un opiómano. Lo que quiere decir que este era un vagabundo, pordiosero, drogadicto, viviendo en el Támesis, con lo más bajo de la sociedad. Cuando encontraba algún pedazo de diario tirado, dice que lo leía. Y después le escribía una carta al director del diario dándole su opinión. El director del diario leía la carta y decía, este hombre sabe escribir, pero no me puso la dirección, no me puso el domicilio, no sé dónde vive. Es que no podía poner el domicilio, no vivía en ningún lado. Una noche encontró un pedazo de una Biblia y comenzó a leer el libro de Génesis. Estaba debajo de un puente en Londres y lee la historia de Jacob, que también huyó de la casa del padre, como él. Y siente que esa historia es su historia. Y dice que él lee que Jacob está en el desierto, no tiene dónde dormir, pone una piedra por almohada y se acuesta. Y es lo que le está pasando a él. Y de repente ve una escala que une el cielo con la tierra. Y Jacob dice, Dios está aquí y yo no lo sabía. Y él allí dice, Dios está aquí y yo no lo sé, no lo sabía. Y ese día él se pone en las manos de Dios y comienza a escribir su poema. Y este poema, ¿por qué es tan revolucionario? Es revolucionario porque todos los escritores hasta ese momento contaron la historia de cómo ellos buscaban a Dios. Y él por primera vez contó la historia en un poema de cómo Dios busca a los hombres. Ese poema se titula El lebrel por el perro que corre liebres de Dios. Y él dice que Dios tiene algo así como un perro, un lebrel, que es su amor. Y su amor lo persigue y lo persigue. Y ese amor de Dios es el que le dice, todo te deja porque me dejaste. Nada te hospedará si no me hospedas. Y él habla de ese amor de Dios que lo persigue permanentemente y termina diciendo, mirando las tinieblas que tiene alrededor, dice, ¿acaso esta tiniebla que me ofusca sea la sombra de tu mano que me busca? Y Dios le contesta en la última parte del poema y le dice, loco, ciego, enfermo que te abrazas, pues buscas el amor, a mí me buscas y lo rechazas cuando me rechazas. El amor de Dios está allí, buscándonos todos los días. El asunto es que nosotros aceptemos ese amor de Dios. Gracias a Thompson, dio vuelta el asunto. No soy yo el que salgo a buscarlo, es el amor de Dios el que me sale a buscar cada día. Que esta semana encontremos el amor de Dios. Señor, te damos gracias esta mañana porque hemos podido estar juntos y te damos gracias por tu inmenso amor que nos busca todos los días.
que nos persigue, ese obstinado amor tuyo que está detrás nuestro todos los días. Y cuántas veces tenemos que decir, como decía el poeta del pasado, que esa sombra oscura no es más que la sombra de tu mano que nos está buscando. Ahora, Señor, te rogamos que esta semana podamos percibir el amor tuyo buscándonos y abramos nuestro corazón para recibirlo. Queremos alabar tu nombre porque nos has hecho bien, porque nos sigue haciendo bien y porque nos seguirás haciendo bien. Te agradecemos por esta mañana. Hemos pensado en lo más sublime, que es en tu amor. Hemos recordado lo más sublime, que es la entrega de Cristo por nosotros. Y Señor, ahora te rogamos que la semilla que tú sembraste esta mañana en nuestro corazón germine en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.